Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados hermanos, queridos amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos con ustedes una vez más en Radio Amanecer en Estudio. Vayan por todo el mundo es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Estamos llegando casi ya a la fase final de este trimestre y quisiéramos recomendar a todos los oyentes para que puedan participar en una búsqueda activa de lo que es la guía de estudio, ya que el próximo trimestre estaremos abordando el Evangelio de Juan. Es un estudio sistemático, como siempre lo hacemos aquí en la lección de escuela sabática sobre el Evangelio de Juan, y es muy importante que usted pueda tener en sus manos la guía de estudio. Visite la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hable con los dirigentes de la iglesia, con el pastor, muéstrele su interés de adquirir esta guía de estudio y le felicitamos por esa decisión de estudiar con nosotros cada trimestre. Muchas bendiciones de todo corazón. Repetimos, hoy vamos a analizar el tema Vayan por todo el mundo y saludamos con mucho afecto cristiano al gran hermano y amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Está con nosotros en estos comentarios casi finales, pastor. Finalizando el trimestre ya, aquí el pastor Ángel Dayan de la Cruz, a quien, como siempre, deseamos muchas bendiciones. Amén, amén. Gracias, mi querido hermano, amigo, compañero. Podría decir 5 o 6 cosas más, pero solo diría, bueno, pastor, el tiempo se nos ha terminado. Y vamos a alargar los siguientes 2 días por delante, como que serían varias semanas para poder disfrutar al máximo cada hora que nos queda en este estudio. Qué bueno, gracias mi estimado por este maravilloso momento. No me cansaré hasta que termine de decírselo. Esta oportunidad y estar dentro de este maravilloso equipo que componen esta gran familia que es Radio Amanecer en Estudio. Realmente es un privilegio, es un honor y sobre todo tremendo compromiso. Gracias por ayudar en mi formación para que podamos ser más amantes de lo que es este tipo de estudio y compartir también como parte de un reto que se tiene cada día que salimos al aire con toda la gran familia que nos escucha, que nos acepta, que nos recibe y también nos da ese momento de motivación que necesitamos continuamente. Pastor, la radio es maravillosa. Usted sabe decirle a una gente que está en Grecia escuchando la radio, otro en Alemania, hay uno que dice que está en Suiza escuchando la radio. En los Estados Unidos esto suena ya como una emisora local. Literalmente. Entonces, lo que nos invita a mantener esa constancia en Radio Amanecer en Estudio es el deseo de servir, de estudiar con la gente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y quiero decirle que usted y yo vamos a tener un receso de 3 meses porque vienen unos compañeros que estarán dando las lecciones de escuela sabática. Sí, esa gente el nuestra. pastor David Uribe y el pastor Roberto Matos estarán haciendo el análisis de Radio Amanecer en Estudio en los próximos Tremendo binomio, 3 meses. Y uno va a tomar un descanso porque, mire, ya usted lo ha probado, ¿verdad? Estar ahí, Me lo dice. ahí. Por ejemplo, 90 días corridos de que la emisora tiene que salir con Radio Amanecer en Estudio todos los días. Es una constancia y nosotros agradecemos a Dios porque nos ha dado ese espíritu de amor para dar estas lecciones de escuela sabática y agradecerle a usted como a todo el equipo de Radio Amanecer en Estudio que cuando le hacemos la invitación vienen con mucha alegría y la verdad que es una permanencia, una constancia que uno tiene que tener para realizar este tipo de trabajo. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a usted.
Oramos en actitud de oración, invocamos el nombre de Dios. Maravilloso Padre Celestial, nuestro corazón rebose de alegría y de agradecimiento por todo lo que nos has dado, lo que nos has permitido realizar y lo que nos has permitido conocer y compartir. Y por sobre todo también la salud que nos has dado para mantenernos en este ritmo constante de estudio durante estos prácticamente 90 días ya finalizados. Gracias porque al salir y al entrar nos has cuidado. Una vez más te pedimos que sigas guiando nuestros pasos en el estudio correspondiente a este día, en esta ocasión. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro análisis para este día. Ya hemos estudiado que las mujeres cumplieron con su misión, comunicaron acerca de la resurrección. Al principio un tanto tímida, temerosa, porque no entendían bien el fenómeno de la resurrección, y después se aseguraron, conforme a lo que el ángel le había dicho, fueron y comunicaron a los discípulos de Cristo acerca de la resurrección. Ya habíamos estudiado, estos no creían. La misma aparición luego de nuestro Señor Jesucristo al grupo lo animó y le dio una comisión importantísima, un trabajo que deberían estar empeñados los hijos de Dios en la comunicación de esas buenas nuevas de salvación. Y eso es básicamente, pastor, lo que estaremos estudiando en este día. Por eso tenemos una cita inicial. Sería bueno que nosotros pues lo analicemos por parte. Vamos a analizar primero los versículos del 14 hasta el 16 incluido, y luego en una segunda parte pues estaremos mirando los versículos desde el 17 hasta el 20. Pastor, adelante. Marcos capítulo 16 y los versículos del 14 hasta el 17. Analizamos y luego continuamos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entramos directamente en la lectura de esta parte final, haciendo referencia directa a la encomienda de la comisión de Jesucristo, de la predicación del evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Nos damos cuenta que las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos después de la resurrección solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto en Marcos 16:14. Es bueno que entendamos eso. De hecho, allí los reprende por su incredulidad, por su dureza de corazón, y además como hemos visto los primeros discípulos de Jesús que ya tenían problemas para creer. Fíjense que esa incredulidad es persistente, la negativa que se dan de los discípulos en este contexto, puesto que no creen ni a las mujeres, no creen a los mismos que vinieron de camino a Emaús, que se devolvieron para testificar de lo mismo que las mujeres estaban diciendo, que se tuvieron a Jesús, que se les apareció, además de todo lo que Jesús le había dicho. O sea, su mente estaba desenfocada de este tipo de declaraciones que Jesús previamente ya les había hecho. A pesar de estar Jesús en persona y haber visto sus milagros vez tras vez, se portaron ahí como incrédulos, puesto que dudaron y rechazaron directamente. Así que Él le demostró la realidad de su resurrección. Por eso les reprochó su incredulidad, y mediante diversas evidencias que encontramos, que se manifestaron a lo largo de estas horas que sucedieron después de la resurrección de Jesús. Así que el testimonio de ello, combinado con la evidencia presentada en la sección que dimos el día lunes, ahí vemos cómo esto constituye un firme fundamento de nuestra fe, puesto que ahí hablábamos de cómo la piedra fue quitada, la obra que se realizó precisamente cuando las mujeres venían y no sabían, bueno, ¿y quién va a quitar la piedra? O sea,
ver este maravilloso encuentro de las mujeres con el ángel. El texto dice que es un joven que sabemos, según lo declara la misma lectura de Marcos, fue un ángel, por lo que entendemos que allí... Y no el ángel Machuca, ¿verdad? No, yo soy otro mensajero, pero allí vimos como lo que se denomina como una teofanía o epifanía, que bien hacíamos la comparación en paralelo del caso de Lucas 2 con el nacimiento de Jesús y luego con lo que se presenta ahora en Marcos 16. De una manera muy especial, Jesús lo vemos ahora encomendando a sus discípulos la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Su orden es una orden expansiva con un nivel progresivo por etapa, en lo que presentan también en paralelo los demás evangelios, en lo que dice Mateo 28, 19 y 20, hablando de la totalidad de la misión, ir a todo el mundo, enseñen todas las cosas, ¿verdad? Y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo encontramos, y ellos deben ir a todo el mundo y proclamar el evangelio como Jesús lo había ordenado. Lo notable del caso ahí es que Jesús les explica el resultado de la labor para bien y para mal. Quienes crean serán salvos y quienes no crean serían condenados, que eso es lo que se agrega y se puntualiza aquí en el relato de Marcos 16. Eso es así, pastor. Mirando el texto, como ya habíamos dicho en otra ocasión, y tratando de poner en práctica la técnica de aquel maestro que nos decía, miren el texto, después que lo miren empiecen a estudiarlo, y cuando lo estudia puede hacerle preguntas, porque el texto puede enseñarle muchas cosas. Tanto de las personas que participaron en el evento, como luego el mensaje que ustedes pueden extraer del texto bíblico. Fíjese, pastor, la insistencia que hemos tenido de la dureza del corazón de los discípulos. Jesús habló de manera tan clara, y sin embargo todavía a la altura, ya después que Jesús muere y la resurrección está ahí, el Señor tuvo que reprocharle la dureza del corazón de ellos y la incredulidad. ¿Cómo es posible que algunos ojos que fueron testigos de la resurrección, es lo que le llaman testigos oculares de la resurrección, que estaban cerquititas del Maestro, sin embargo ellos mantienen la incredulidad, y tuvo el Señor Jesucristo allí en aquella reunión reprocharle esa incredulidad? ¿Será acaso, pastor, que nosotros somos diferentes a los discípulos? Usted no se ha encontrado con personas que le dicen, por ejemplo, para poner un caso, en el pueblo de Israel, las grandes maravillas que Dios hizo, dice, ay, pero ese pueblo de Israel sí era un pueblo rebelde, incrédulo, difícil, incrédulo, cuando vieron tantas cosas, y sin embargo constantemente se mostraban incrédulos y rebeldes, y ahora se encuentra como que el ser humano no ha cambiado mucho, porque los discípulos estuvieron junto con Jesús y Jesús le habló acerca del evento. Jesús murió. Luego que lo enterraron allí temprano por la mañana, ya habíamos estudiado, pastor Machuca y amigos oyentes, que Jesús resucitó, y las mujeres comunicaron eso a los dos discípulos que iban camino en Maús. Cuando Jesús empezó a hablarle, luego el corazón empezó a acelerarle, y luego Jesús le manifestó que eran ellos, y ellos los comunicaron a los discípulos, y todavía se mantenían rebeldes. Entonces el mismo Señor Jesucristo tuvo que comunicarle que ya Él había resucitado, se mostró ante ellos y le dio una gran comisión. Yo creo, pastor y amigos oyentes, que el ser humano no ha cambiado muchísimo. Nosotros tenemos la historia del pueblo de Israel, tenemos la historia de la resurrección, hemos estudiado sobre la incredulidad de los discípulos, y en muchas oportunidades cuán difícil se nos hace a nosotros hablar acerca de ese gran evento que debe motivar a los seres humanos, que debe ser la resurrección de Cristo, y cuando ellos se reunieron con Jesús se le dio esa gran comisión. Noten ustedes, pastor, perdone que le interrumpa en esa parte. Adelante. La incredulidad solo podría disiparse con la verdad y
la credibilidad que vendría por ellos ser testigos de Jesús en la proclama del Evangelio o de esta buena noticia, que en sí es parte de lo que Marcos nos viene demostrando en su libro. No es un relato que abarca la totalidad de todo, dato por dato, punto por punto, como son otros evangelios que son más extensos, llámese Mateo, llámese Lucas, o aún el mismo Juan. Juan no es el más extenso en cuanto a tiempo que abarca, pero es un evangelio breve también. Uh-huh. Ahora bien, nosotros cuando vemos a Jesús ahora encomendando la gran comisión, por el mismo tiempo, la obra de Jesús, en un momento la obra fue centrípeta, en otro momento fue centrífuga, en un momento está concentrada a Jerusalén, al pueblo de Dios, que hacia adentro y otra hacia afuera, y la otra parte son los términos que se utilizan para las expresiones que usted acaba de compartir con nosotros. Perfectamente. Entonces ahora lo vemos cómo se expande a todo el Nuevo Testamento. En estos primeros versículos, versículo 14 hasta el 16, notaremos que Jesús apareció a los 11 y los reprende. Eso mismo también tiene su eco en Lucas 24, 36 a 43, como bien mencionábamos anteriormente. Y luego notaríamos lo mismo en Juan 20, 19 y los versículos 24 al 29. Entonces los versículos 15 y 16, ahí vemos cómo Jesús les encomienda a los discípulos que prediquen y lo que vendría si se cree y no se cree. Es decir, el que cree es salvo y el que no es condenado. Esto entonces estaría distribuido en otras partes más del Nuevo Testamento. Lo veríamos ahora en Hechos capítulo 1 versículo 38 y también en Hechos 2, versículo 38, y en 1 de Pedro 3, 21 se podría ver esta manifestación que ahora es el mismo Pedro el que la incluye. Lo importante de la misión, y nosotros hemos estado insistiendo en eso, es justamente el gran privilegio que tienen los discípulos de proclamar, de predicar el Evangelio, que nos hace pensar en esta fase final, nos hace pensar en lo que nosotros aprendimos sobre el Evangelio. ¿Qué decíamos acerca del Evangelio? Son proclamas de buena nueva. ¿A quién se le daban? A los reyes. Y para los sucesores. Halagar el ego de los reyes. Y cuando se le mencionaba de que iban a heredar ciertas posesiones, pues eso halagaba y eso era el Evangelio. Pero ya en Marcos hemos aprendido que el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación que Jesús trae a los seres humanos, y aquí ya en la fase final, cuando Él recomienda una vez más a los discípulos, le está recordando, ustedes han escuchado acerca de lo que significa el Evangelio, las buenas nuevas, no para un rey, sino para todos los seres humanos en sentido general, y es ahí donde viene entonces el mensaje fuerte cuando el Señor dice, id por todo el mundo y predicad ¿qué cosa? El Evangelio a un grupo determinado, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, es importante destacar eso porque hay mucha gente que cree en el momento que tienen que hacer una manifestación pública de que han aceptado la buena nueva de salvación, que se le invita al bautismo, ahí la cosa se aprieta. Pero el Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado, que usted pues ha estado insistiendo en este tema, y los versículos del 17 en adelante es la segunda parte que estaremos abordando ya en estos minutos finales, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen, señores. En mi nombre, ¿qué cosa? Echarán fuera demonios. Hablarán, ¿qué cosa? Nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. ¿Y qué más dice? Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén.
vemos que con esta respuesta ampliada, por la manera sofisticada como Juan Marcos concluye su evangelio, para nosotros no es de extrañar cómo lo ha venido haciendo, puesto que con gran maestría en su estructura, el evangelio de Marcos nos ha enseñado mucho. Para hacer un evangelio breve en cuanto a cantidad, a contenido, es un evangelio que nos da buena cátedra. Y este escritor, en lo que nos ofrece ahora en la forma conclusiva como se muestra, para nosotros es como si fuera una exquisitez. Por eso regresamos a lo que antes estábamos diciendo. Este evangelio tiene un final abierto para que podamos nosotros sacar la preponderancia y la importancia que tiene aún para nosotros en estos tiempos. Usted sabe, Pastor Scroggins y amigos y hermanos que nos escuchan, que algunos comentan que Marcos, específicamente eso de la manera abierta como estamos mencionando que termina, dicen que es para un documento antiguo, es una manera muy sofisticada de terminar. Sin embargo, no es de extrañar, porque en otros lugares de la Biblia el envío que se hace para que se pueda agregar en respuesta de los que deben responder es variado. Lo mismo hace, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, como tiene un final abierto. El mismo libro de Jonás tiene un final abierto. Y lo mismo que le ocurrió también a Pablo en el libro de los Hechos, tiene un final abierto también. Y este final abierto, ¿por qué me detengo a mencionarlo? Porque se podría completar única y exclusivamente nosotros yendo a cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado. Y ahí están las señales que dice que seguirían ahora, directamente. Quisiera como detenerme un ratito para explicar Marcos 16, 18. Si ustedes fueran tan amables, y vamos con este servidor a repasar una vez más Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, es lo que dice allí Marcos 16, 18. Usted me está mandando a hacer algunas cosas que me ayude a poner a prueba eso, que beba algo que me vaya a hacer daño. ¿Qué es lo que usted me quiere decir, Pastor? No, algunas personas han malinterpretado erróneamente ese texto bíblico. Sí, sin duda alguna lo he visto ya. Como que si se aseverara que los cristianos deben tomar o demostrar su fe, vamos a demostrar nuestra fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ya ha sucedido, y entonces hoy en día la gente que se ha aventurado así para demostrar su fe, tomando en sus manos serpiente venenosa, hoy en día no lo pueden contar porque murieron. Sí, así es. Ninguna acción, señores, presuntuosa como esa está autorizada aquí en la palabra de Dios. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en lo que es la misión, como ocurrió con el apóstol Pablo, mientras servía a otros, conforme a lo que dice Hechos 28, del 3 hasta el 6. Es obvio, señores, que la Biblia no enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. Así es, así es. A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para proveer la causa del evangelio, pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. En tales circunstancias, su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe. De manera que, luego, después de toda la obra que realizó aquí, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios, el lugar del poder supremo, porque había derrotado a todas las fuerzas del mal. Es bueno que veamos que después de la obra que realizó y Jesús ser recibido en gloria, lo que demuestra es un triunfo de Jesús final sobre las fuerzas del mal. Eso es así.
O sea, la lucha que estamos viendo, en la trama que nos envuelve y nos guía el Evangelio de Marcos, nos presenta momentos en los cuales la lucha entre el bien y el mal pareciera como que está ahí en desventaja o en igualdad, pero las acciones de Jesús, las respuestas de Jesús demuestran lo contrario, vez tras vez, porque se sobrepuso a la enfermedad, trayendo sanidad. Se sobrepuso a los poderes del mar, sacando y echando fuera demonios. Se sobrepuso a la adversidad de la naturaleza, guiada por las mismas huestes malignas. Las mandó a callar, a enmudecer, y sobre todas las cosas, para que se entendiera que el que estaba ahí era Dios mismo, el creador de todas las cosas. Noten que el último versículo dice, aunque ellos predicaron en todas partes el evangelio, no fueron solos, dice, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Por eso notamos que a veces la predicación del evangelio fue acompañada de milagros. Por eso notamos cómo aún en la misma adversidad que sufrieron hombres y mujeres, y hoy en día también sufren por causa de la justicia, pero mueren dando un testimonio a favor de la gran luz y del poder de Cristo en la vida de la persona, que transforma y que mueve, más que acciones, el amor mismo de Dios en el corazón del ser humano. Y en eso consiste la gran comisión evangélica, que es por supuesto nuestra carta magna misionera del reino de Cristo. Los discípulos debieron trabajar fervorosamente por las personas que necesitaban, dando a todos la invitación de la misericordia de Dios para que pudiesen creer en esa gran encomienda que Él ha dejado, no solamente a sus discípulos, sino a todos los que creen en Él históricamente. Vamos en este sentido, pastor, a agradecer a Dios al llegar al cierre, al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Amén, adelante. Querido Padre, gracias te damos por esa gran comisión que dejaste a los discípulos, por extensión a nosotros. Somos altamente bendecidos y privilegiados al comunicar el Evangelio. Amén. Al saber que en Cristo Jesús hay salvación. Ayúdanos a proclamarla con fuerza y poder para que muchos puedan creer y ser bautizados, para que gocen de la salvación que es gratuita a través de la aceptación de ese Evangelio de Cristo. Continúa con nosotros, guíanos, rogamos, pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.